En este diagrama representamos los procesos y ruteos de un proyecto similar al que escuchamos recién. A fines de no prolongar el video y al mismo tiempo explicar la idea, se trata de una versión con el mismo concepto pero muy simplificada. Y funciona así. Mira. Tanto en esta última versión como en la del primer proyecto que escuchamos, tenemos un primer canal que recibe la señal de micrófono en tiempo real y a través de envíos alimenta este que podemos llamar sistema de buffers, que contiene diferentes delays que van alimentando cada 2 compases a todo el resto del sistema. En esta última versión, a su vez, este canal de entrada va a alimentar este sistema de realimentación que va a construir un delay tipo ping-pong. Toda esta sección de aquí tiene algunos canales que cumplen la función más de modelado de la palabra mirá, en este caso, y otros que cumplen más la función de repetición y puesta en ritmo. En esta sección de arriba se modela el sonido para que suene un poco más percusivo y se va a repetir en los bits 2 y 4. Después, a través de los buffers, llega un poquito más tarde a esta segunda sección, donde el sonido va a modelarse como para que suene como una especie de shaker y va a sonar en todas las corcheas. El buffer, a su vez, luego le va a entregar a esta sección de abajo, que va a modelar el sonido poniéndolo mucho más grave y va a funcionar en los bits 1 y 3 y después más tarde va a funcionar en todos los bits. Y la última sección recibe señal aquí abajo, va a construir un ritmo como una especie de ranas que llamamos noche y que se va a activar al pulso comandado por un sidechain que también tiene un delay en negras. El universo del delay es inmenso y hay demasiado para decir y a mí personalmente, y creo que quedó claro, me fascina y me divierte muchísimo. Es así que con la intención de empezar a hablar de este procesador me puse a jugar con múltiples delays y todo se salió de control. Pero creo de todas maneras que jugar es probablemente una de las mejores formas de aprender, así que le di libertad a la imaginación y armé estos 2 proyectos. El primero, con múltiples instancias de eventos que se van sucediendo cada 2 compases y con muchos procesos que van modelando el sonido original y se quedan en constante realimentación. Inclusive que tiene secciones que van transformando de a poco la señal, pero que no se escucha hasta que las deja pasar una compuerta gatillada desde el sidechain por un evento que estaba retenido en alguno de los delays. Y el segundo proyecto, como una versión simplificada para poder explicar más fácilmente la idea general y hacer foco en alguna instancia en particular, como puede ser el diseño de un delay ping-pong realimentado desde el ruteo o artesanalmente, lo que te permite entender mejor el concepto y la configuración interna de este tipo de procesador y que te abre la cabeza y te habilita a insertar otros tipos de procesos, como puede ser algo tan clásico como un damping con filtros o ecualizadores, o algo menos frecuente como un pitch o una distorsión que puede hacer que la realimentación sea menos estable. Puntualmente, la primera sección del diagrama muestra un canal en el que tenemos configurada la entrada de micrófono. Este tiene activos un par de envíos y salidas. Una de ellas está conectada a este canal auxiliar, que a su vez le entrega señal a la salida principal para que se escuche la palabra original y simultáneamente a este sistema de realimentación que, como podemos escuchar, logra un delay tipo ping-pong a través de 2 canales, uno que llamamos ping y otro que llamamos pong.
Ping está paneado a la izquierda, Pong está paneado a la derecha. El canal Ping recibe la señal en su entrada, la pasa por un delay que la demora una corchea, que en este caso se corresponde con 250 milisegundos, la procesa con un filtro y la pasa por un pitch descendente de un semitono. La señal sale hacia el máster para que se escuche este primer eco filtrado y un semitono más bajo, y al mismo tiempo a través de un envío ingresa en el canal Pong. Aquí la señal transformada se demora otra corchea, sale por el canal derecho para que se escuche este segundo eco y simultáneamente a través de un envío vuelve a ingresar al canal Ping. Mira. Conseguir un delay ping-pong con esta configuración, en lugar de usar el seteo que viene prediseñado en los delay estéreo, nos permite tomar el control de los procesos que vamos a insertar en la etapa de realimentación. En este caso consiguiendo que se filtre en cada ciclo un poco más a modo de damping y que baje un semitono en cada instancia. En este punto vamos a observar que la cantidad de realimentación es la que determina la pendiente de caída. Si en alguna etapa del ciclo a la señal se le aplica una atenuación de X decibeles, cada repetición sonará X decibeles más bajo, por lo que al cabo de un tiempo dejará de percibirse, y ese tiempo dependerá del contexto y de la pendiente de caída, o, en otras palabras, del porcentaje de feedback. Si en este caso el envío que realimenta lo dejamos en 0 dB, la realimentación será estable, las repeticiones serán infinitas y estaremos hablando de un feedback del 100%. Si la realimentación fuese más del 100%, ya sea por los niveles de envío o las características y ajustes de los plugins insertados, cada repetición estaría subiendo de nivel hasta alcanzar la saturación del sistema, haciéndolo inestable y en algún caso generando algún tipo de tono. El delay es un efecto que te devuelve mucho con muy poco esfuerzo de tu parte, y creo que esa potencia es la que hizo que muchos músicos construyeran su estilo en torno al delay. Hay géneros en torno al delay, y me animo a decir que globalmente hoy hay muy poca producción de música que no tenga un delay artístico. Por eso me parece interesante ponerse creativo con este procesador. Si a vos te pasa lo mismo, ayúdanos con un me gusta, suscribite y prende la campanita, así trabajamos en más contenido. Para cerrar, vamos a describir brevemente, por ejemplo, esta sección que es representativa del estilo de configuración del resto del proyecto. La señal llega a este canal desde el tercer evento de la sección de buffers, pasa por 2 pitch, haciendo que baje 2 octavas y por 2 compuertas que hacen que suene más percusivo. Mira. De ahí se rutea a este otro canal que llamamos loop, donde necesitamos que el evento quede en una realimentación eterna. Para eso, en lugar de realimentar el propio canal conectando su salida a su entrada para conseguir un loop de repeticiones estables, vamos a utilizar el control de realimentación que viene incorporado en el mismo delay. Observemos un poco más de cerca este procesador, así comenzamos a exponer algunos de sus parámetros. Como en todos los procesadores, este cuenta con una entrada, una salida y como es el caso de los procesadores de retardo, tiene además un mezclador. Este permite controlar cuánto de la señal original o dry y cuánto de la señal procesada o wet va a llegar a la salida. Usualmente cuando el delay está insertado en el canal al que queremos agregarle eco, usamos el control de mix del procesador para determinar cuánto de señal original y cuánto de eco queremos en la mezcla. Pero cuando el procesador está en un canal paralelo, que solemos llamar canal de efecto o retorno auxiliar, y que recibe señal original a través de un envío, el control de mix del procesador lo configuramos al 100% wet. El otro parámetro fundamental para este procesador es el control de tiempo de retardo, o delay time, que viene expresado en milisegundos y que además permite configurarse en figuras musicales poniéndolo en sincro con el pulso del proyecto. Ahora sí, el parámetro que nos trajo hasta aquí, que es el control de feedback. Este parámetro permite que la señal vuelva a ingresar en la etapa de retardo y por tanto se establezca una secuencia cíclica en donde el nivel de señal va a ir disminuyendo en tanto que el feedback sea menor al 100%. Para este caso puntual, el ajuste de feedback del procesador lo pusimos al 100% para conseguir un loop de este sonido que ya había sido modelado por el canal anterior, pero que ahora va a recibir algunos procesos de coloración y una compresión para dirigirse finalmente a la salida. Los procesadores de delay tienen un par de parámetros mágicos más que merecen un capítulo aparte. Es un placer infinito compartir todo esto con ustedes. Espero sepan potenciar todas estas ideas. Hasta la próxima y buena jornada para todos.